Muy buenas tardes. El día de hoy soy Liz Guamonte. Les voy a presentar el portafolio final de economía con el tema hiperinflación en el Perú, análisis micro y macroeconómico. Vamos con un poco de introducción. Recordar que en los años 70, durante el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado, el Perú incrementó su deuda externa del 15% del PBI anual al 48% del Producto Bruto Interno. ¿Y qué significaba esto? Que por cada habitante se multiplicaba por 5 la deuda externa. Todo este incremento en el gasto público generó altos y sostenidos déficits fiscales. Se inició la aventura empresarial por parte del Estado con pérdidas millonarias acumuladas por 2.500 millones de dólares. Se crearon empresas públicas que nacieron de la expropiación a los privados, incrementándose la planilla pública en 83%. También se inició la operación de la maquinita, incrementándose la base tributaria a una tasa del 32% anual. Todos estos factores pasarían factura en los años 80. La política del régimen era la de obstaculización de toda iniciativa privada, es decir, no había inversión privada, solo la poca inversión pública que se podía dar, y para ello pues se había incrementado enormemente el gasto público y la deuda externa era prácticamente impagable ya a inicios de los años 80. Vamos a continuar entonces con nuestro contexto económico. En 1985 se incrementa el gasto público, no había inversiones privadas, la deuda externa se incrementó, como ya hemos señalado, había una escasez de bienes básicos, se había reducido el consumo de calorías y proteínas del 19 al 25%, se paralizó el aparato productivo del país debido a las nulas inversiones, no había salvaguarda de nuestras reservas internacionales. Aquí vemos algunos antecedentes financieros. En el año 1985, que asume Alan García, había un alto nivel de inflación, 12%, un reducido crecimiento económico y un alto déficit fiscal, sobre todo del sector público, altas tasas de desempleo urbano con una persistencia, reducción del salario real. Había una dolarización de la economía que había conllevado una reducción del ahorro financiero en moneda nacional. En el sector externo, el Perú afrontaba serias dificultades en el pago de la deuda externa. En 1985 se implementa el plan de emergencia para reactivar la economía, ya que se observaba un deterioro en los precios de las materias primas debido a políticas proteccionistas de los países industrializados y altas tasas de interés real en los mercados financieros. ¿Qué modelo se aplicó a nuestra economía en 1985? Pues el modelo keynesiano. Recordemos que Keynes fue el gran artífice, el salvador en la crisis de 1929. Es por ello que los economistas de ese entonces, de Alan García, impulsaron esta propuesta pretendiendo estimular la economía mediante el aumento del gasto público, políticas expansionistas de la inversión estatal en programas sociales e infraestructura. Este fenómeno, combinado con el déficit fiscal elevado, generó un desajuste en la oferta y en la demanda de dinero, lo que devino en una inflación. Esta política de Keynes era intervencionista, buscaba aumentar la demanda agregada, incrementando el gasto público, bajando impuestos, bajando tasas de interés, bajar tipo de cambio para favorecer exportaciones, en fin, una regulación de la economía a través de intervenciones en el tipo de cambio y la tasa de interés, control de salarios y precios. Entre los conceptos básicos que debemos de tener en cuenta para analizar este fenómeno de la hiperinflación está la teoría económica, que es el conjunto de modelos de representación simplificada de la realidad económica que nos permite entender problemas económicos y fenómenos económicos como este de la hiperinflación. La escasez. ¿Qué es la escasez? Es un factor principal del problema económico. Se puede entender como el desajuste entre la oferta y la demanda de bienes y servicios. Modelo keynesiano es una teoría económica que explica las fluctuaciones del gasto que afectan al producto y cómo se pueden reducir los efectos de las recesiones y las depresiones.
Conceptos económicos, demanda agregada. ¿Qué es la demanda agregada? Es la variable fundamental que mueve la actividad económica, es el conjunto de bienes y servicios demandados por un país, sus precios en un periodo de tiempo. ¿Qué es la política expansiva? Son reajustes en las variables, como bajar los impuestos, bajar la tasa de interés para generar mayores inversiones y aumentar el gasto público. ¿Qué es la inflación? Es el aumento sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía a lo largo de un determinado periodo de tiempo que provoca una pérdida del valor del dinero. En cuanto a la tercera pregunta, el análisis de la política macroeconómica entre 1985 y 1988 al 90, el Fondo Monetario Internacional hizo que el país quedara aislado del sistema financiero internacional, lo que dificultó la posibilidad de acceder a créditos externos para financiar el déficit fiscal y la deuda externa. La caída en los precios de las exportaciones y el aumento de la deuda externa hicieron que el país no pudiera generar los recursos necesarios para mantener su estabilidad económica. El pago de intereses sobre la deuda externa también afectó las finanzas públicas. El país tenía un déficit fiscal, estábamos en quiebra. Política microeconómica, en este análisis la inflación mensual pasó de 12.5 en abril de 1985 a 3.5 en septiembre. Mejoró, pero la debacle vendría más adelante en los años posteriores, 1987, 1988, debido a la subvención que aplicaba el gobierno de turno a banca de fomento, el banco agropecuario, los créditos a fondo perdido. El PBI era de 0.3%, uno de los más bajos debido a la casi nula inversión privada. La economía se estancó. Los reajustes de los precios básicos de la economía aumentó las tasas del impuesto general a las ventas y del impuesto selectivo al consumo. Entre las principales conclusiones tenemos que fue la tormenta perfecta, según estudiosos y expertos economistas, la combinación de políticas fiscales y monetarias inadecuadas, la devaluación de nuestra moneda, el aumento de la deuda externa impagable, la escasez de bienes básicos contribuyeron a que el país cayera en una espiral inflacionaria indetenible de un 3000%. Entre 1985 y 1991, la situación de pobreza se incrementó del 43 al 59% a nivel nacional, el consumo de calorías se redujo del 19 al 25%. En estos tiempos había una intromisión política en el manejo del Banco Central de Reserva del Perú, lo que ocasionaba descontrol en el sistema monetario. Ahora el BCR, desde 1993, con la nueva constitución, goza de autonomía técnica y económica y tenemos grandes lecciones que hemos aprendido como peruanos, que la economía debe ser manejada de manera técnica sin intromisión política. Muchas gracias, eso ha sido todo, espero que haya servido. Buenas tardes.